Seguimos analizando lo que dejó este discurso del 21 de mayo, la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Lo abordamos en esta ocasión con el senador del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker. Gracias por estar con nosotros, senador. Buenas noches, Sebastián, encantado. Senador, pasan las horas, uno empieza a masticar también un poco más el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, viene el momento de análisis. Algunos han destacado el tono, otros han criticado la falta de grandes anuncios, el énfasis también que puso la presidenta. ¿Con qué se queda usted después de lo que dijo la mandataria ayer? Considerando además que traza el camino para lo que viene también, para este segundo tiempo. Yo creo, Sebastián, que fue un buen discurso, al menos en dos sentidos bien centrales. Primero, el tema es consolidar la obra gruesa. Como decía usted, no hay grandes anuncios de nuevas reformas hacia el futuro porque tenemos mucho sobre lo cual trabajar, ¿no es cierto?, y consolidar. Y en segundo lugar, creo que ella sinceró las cosas de una manera muy realista, mostrando también los límites de la realidad, las restricciones presupuestarias. Por ejemplo, en el tema de educación superior. Ya no se habla de gratuidad universal en 2020, como dice el programa, sino que un proceso de gratuidad, en el que ya estamos. 130.000 alumnos este año se incorporan los centros de formación técnica e institutos profesionales el próximo año, que fue algo que planteamos los 29 parlamentarios de la democracia cristiana el año pasado. Pero también se da un paso atrás respecto a lo que se anunció en ese mismo escenario en el Congreso del año pasado, cuando la presidenta dijo en 2016 tendremos a el 60% de los alumnos más vulnerables. Pero eso no es realista. Mire, lo importante, yo creo, Sebastián, es nunca crear falsas expectativas. A lo mejor con las mejores intenciones, porque eso crea frustración y eso lleva a la movilización. Entonces, cuando digo sincerar las cosas, primero un lenguaje, un tono que todo el mundo lo ha resaltado como muy positivo. Segundo, evitar, ¿no es cierto?, la tentación de cada discurso, de cada presidente, me imagino, de hacer el gran anuncio, los grandes anuncios de las cosas que vienen y decir, mire, hemos hecho muchas cosas porque también hay una cuenta sólida. Ahora, de los 23 aplausos que yo conté, casi todos, la gran mayoría, Sebastián, fueron participación de la mujer, especialistas en el sector público en salud, atención a accidentes de menores de 15 años, salud bucal de las mujeres, discapacidad, derechos del niño, adulto mayor, bien. O sea, un gobierno que en el segundo tiempo, ¿no es cierto?, dé una sensación de estar atendiendo a la gente de carne y hueso en su realidad cotidiana. Yo creo que eso llegó muy bien. Yo lo sentí muy cercano. Pero usted habla también de sincerar las cosas, de un tono que gustó mucho, que difiere del de las dos primeras cuentas públicas de esta administración. ¿A qué atribuye usted ese cambio, ese giro en el tono del mensaje, que dice mucho, las formas son importantes? Bueno, este año, Sebastián, vamos a crecer al 1,5%. Si es que crecemos al 1,5%. Y esos son rostros concretos de personas, de jóvenes, de mujeres, de 550.000 desempleados. Esas son personas con nombre y apellido, con rostros concretos que quieren incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, el crecimiento económico no es una cuestión de derecha o neoliberal. Permite dos cosas: crear puestos de trabajo. Y segundo, financiar los programas sociales. Sebastián, esto lo hemos conversado aquí varias veces. Un punto menos de crecimiento son 600 millones de dólares menos para los programas sociales. Entonces, yo creo que la presidenta, con sus equipos, con su ministerio, con lo que hemos conversado con los parlamentarios, asumió que hay que crecer con equidad, que no es solo la equidad de la lucha, por supuesto, contra el abuso, contra la desigualdad, contra la colusión, sino que es un crecimiento económico que permita crear esos puestos de trabajo, ¿no es cierto?, y financiar los programas sociales. Ahora, eso no impide el asumir el crecimiento económico como una prioridad y llamar incluso a un pacto para el crecimiento del sector privado. Eso no impide que el foco de la reforma se mantenga donde ha estado siempre desde el inicio, digamos. Es más, la presidenta ratifica ese rumbo y no se mueve un centímetro de esos objetivos que tienen que ver con cerrar brechas, decía la presidenta, cerrar grietas sociales, no hay un paso atrás en materia educacional, por ejemplo, decía, y eso refleja también que hay convicción y no hay demasiado espacio a la autocrítica tampoco. Es que, Sebastián, ese es el sentido de este gobierno, que es mi gobierno. Nosotros fuimos elegidos, ¿no es cierto?, para tratar de cerrar esas brechas, de contribuir a cerrar esas brechas, ¿no? Entonces, la reforma tributaria, que ya concluyó en enero, bien. La reforma educacional, yo soy presidente de esa comisión de educación, ¿no es cierto?, que está avanzando, pero que hay que consolidar. Hay 17 reglamentos, por ejemplo, en la ley de inclusión que dictar, o se están dictando. Son cuestiones muy concretas del gradualismo que debe caracterizar una política pública. Entonces, nosotros nunca hemos pretendido renunciar a aquello para lo cual se nos eligió, que es un combate contra el abuso, contra la desigualdad, contra la injusticia. Pero
¿cuál es el problema? Que de alguna manera el subtexto del gobierno de la nueva mayoría, que es mi gobierno, desde el principio ha habido una especie de manto de duda sobre el desarrollo económico, social y política de los últimos 20 o 25 años. Incluso en la parte inicial de la presidenta, cuando dijo, mire, no nos olvidemos dónde estábamos, por qué estas reformas, dejó traslucir a lo mejor, por eso digo el subtexto, sí, una cierta idea de que no estábamos avanzando como Chile merecía, y por supuesto que hay mucho que hacer, hay mucho déficit, pero sí estábamos avanzando en la dirección de crecer con equidad, de reducir la pobreza, una nueva clase media que está en el centro de toda la reforma educacional. Entonces, yo creo que yo soy más optimista respecto a este segundo tiempo, porque somos más realistas, somos también más conscientes de los límites de la realidad presupuestaria, y eso es parte de un buen gobierno. ¿Y eso implica asumir cierto mea culpa? Mire, en un sentido, una persona muy sabia, un ex senador, almorzábamos la semana pasada y con la nueva mayoría, y me decía, lo anoté por aquí, las cosas buenas las hacemos mal. Entonces, el tema no es el problema con la reforma tributaria o con la reforma educacional, es cómo hacemos las cosas muchas veces. Yo he hablado de improvisación y de desprolijidad tantas veces, Sebastián, porque efectivamente la gente percibe que a veces las cosas no se hacen bien. Entonces, el gobierno no puede renunciar a lo que es su compromiso, nuestro compromiso fundamental, pero hay que hacer las cosas bien, con mayor gradualismo, con mayor solvencia técnica, con mayores niveles de acuerdo. Por ejemplo, esta ley de educación superior que va a ingresar ahora en junio, ¿no es cierto? Yo aspiro que sea producto de un gran acuerdo transversal, como lo hicimos en la carrera docente. ¿Por qué no lo vamos a hacer en la educación superior? Porque hay más intereses en juegos, quizás. Bueno, pero mira, uno siempre tiene que hacer frente a los intereses en juego que no siempre coinciden con las exigencias del bien común. Pero el país espera de nosotros que en este segundo tiempo, más que grandes anuncios, para qué decir, la retroexcavadora, la lógica refundacional, todo aquello que nos causó mucho daño, porque desconcertó a mucha gente. Bueno, la gente nos está diciendo, mire, no renuncien al compromiso fundamental, pero hagan bien la pega. Y yo creo que ese es nuestro compromiso en este segundo tiempo. Pero desde el punto de vista del proyecto que planteó la nueva mayoría, senador, el diagnóstico se mantiene. Y uno lo lee también en las palabras de la presidenta Michelle Bachelet ayer. Y también desde ese punto de vista planteaba que habían algunos que no querían ver esta grieta, por ejemplo, que se había generado en nuestro país en algún momento y que venía a corregir, según la presidenta, el programa de gobierno de la nueva mayoría. Por eso le pregunto si es que ese rumbo, el que se mantenga ese rumbo, es positivo o no. ¿Y cómo lo proyecta usted para estos 2 años, considerando lo que decía la presidenta también, que se termina la obra gruesa? A ver, Sebastián, los cambios sociales, especialmente cuando son cambios estructurales, siempre generan resistencia, ¿no? Siempre generan desconcierto en muchos sectores de la sociedad. Entonces, nosotros no vamos a renunciar al compromiso fundamental de un gobierno que tiene un compromiso, perdón la reiteración, ¿no es cierto?, con crecer con equidad, luchar contra las desigualdades, contra el abuso, financiar una reforma educacional y varias otras reformas, concluir este capítulo de la reforma laboral, ¿no es cierto?, para ir despejando el horizonte del punto de vista de la inversión. Ese es otro tema muy de fondo, porque la presidenta hizo el anuncio ayer. No hay desarrollo social sin crecimiento económico. Sí. Ahora yo me imagino que viene una batería de anuncios del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia, de los ministerios sectoriales, para implementar estos anuncios, ¿no? Claro, eso se echaba de menos de ayer. Desde el sector empresarial decía, aquí falta sustento, medidas concretas. Pero la presidenta ya hizo el gran anuncio, ¿no? El compromiso con el crecimiento, con la productividad, con la generación de empleo. O sea, ahora a nivel sectorial y en los ministerios y en el gobierno y en el Parlamento, tenemos que ver cuáles son las medidas conducentes a ese objetivo. Senador, en materia educacional vamos a ese punto sobre el que usted ha estado bien presente en las discusiones que se han dado a lo largo de este gobierno. La presidenta ayer corregía la proyección del alcance que va a tener la gratuidad de la educación superior. El año pasado en el discurso, como lo comentábamos antes, decía que en 2016 iba a haber 60% de los estudiantes más vulnerables con gratuidad. Ahora esa meta se aplaza hasta 2018. Y usted decía que ese era un sentido de realismo también. Tiene que ver con que solo con asuntos coyunturales nada más del crecimiento económico, o con una moderación de expectativas, como decía usted, con no ceder al voluntarismo. Todas las anteriores, O sea, yo creo que primero, nunca nos olvidemos, Sebastián, que durante 10, 15 años hemos estado avanzando en gratuidad. Las becas
¿no es cierto?, que no son reembolsables, son un aspecto de la gratuidad, ¿no? Hoy día hay 650.000 alumnos en Chile que reciben beca y o créditos en la educación superior. Hemos agregado ahora el tema de gratuidad, en el sentido del total del arancel, por así decirlo, lo que está muy bien. Pero este es un proceso. Es un proceso gradual. Hay que ir fijando las metas con objetivos realistas, de acuerdo a los recursos disponibles. Entonces, a mí me gusta mucho que este otro año ingresen los centros de formación técnica e institutos profesionales, porque la mayor parte de la matrícula hoy día en educación superior en primer año está ahí, no en la universidad. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la educación superior en su conjunto y con metas realistas. La presidenta ayer anunciaba también que en junio va a estar ingresado el proyecto de reforma a la educación superior. El próximo año habrá entonces glosa presupuestaria nuevamente, claro, para financiar la gratuidad, ¿sí? Por supuesto, o sea, es imposible, ¿no es cierto?, despachar una ley que todavía ni siquiera ha ingresado de aquí a octubre. Entonces, evidentemente que los avances que podamos tener en gratuidad, y así lo esperamos, el próximo año van a ser a través de una partida glosa presupuestaria, porque la discusión de la Ley General de Educación Superior va a ser por lo menos un año. 6 meses en la Cámara, 6 meses en el Senado, ahí no podemos equivocarnos. Eso para 30, 40 años. Son 1.200.000 alumnos que están en la educación superior. El que la presidenta no haya hecho referencia al tema del financiamiento para la educación superior y los mecanismos, ¿no le generó algo de ruido? No, ¿sabe por qué? Porque estamos haciendo un trabajo prelegislativo con el Ministerio de Educación, como Nueva Mayoría, como Democracia Cristiana, en nuestro caso, muy intenso. En los últimos meses nos hemos estado mirando el techo, con los brazos cruzados, hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas. En fin, por mí, Sebastián, yo haría 3 proyectos. Uno del Estatuto Jurídico de las Universidades del Estado, que son 18, porque el Estado tiene una especial responsabilidad respecto a sus universidades. Segundo, institucionalidad, la subsecretaría, la superintendencia, la agencia de calidad, ¿no? Y tercero, financiamiento, en un solo planteamiento global. Bueno, pero esa es una idea mía. O sea, yo creo que lo lógico sería hacer 3 proyectos, porque cada uno de esos 3 temas tiene sus características y su complejidad, pero en fin, la presidenta, por supuesto, tiene la última palabra. ¿Será este debate más difícil que el de la ley de inclusión, cree usted? Es que no podemos repetir lo que fue el debate de la ley de inclusión, porque fue muy desordenado, muy precipitado, con una retórica absolutamente inconducente. Ahora, ese proyecto lo cambiamos entero en el camino respecto al proyecto inicial. No quiero recordar, pero yo creo que ese fue un ejemplo de cómo no tienen que hacerse las cosas. Compartiendo el fin al lucro con fondos públicos en educación, el fin al copago en la medida en que aumentemos la subvención, fin a la selección arbitraria. Eso nunca estuvo en duda en la democracia cristiana, pero ojalá que la forma de hacer las cosas nos conduzca por un camino más virtuoso de buscar acuerdos transversales. Senador, uno de los puntos también que llamó la atención dentro de las palabras de la presidenta Bachelet fue el emplazamiento que hizo implícitamente, ¿no?, a la centro derecha, cuando dijo respecto al proceso constituyente: quien se margina no solo se queda abajo del carro de la historia chilena, sino que le resta valor a sus ideas. Fueron sus palabras textuales. ¿Cómo analiza usted esa frase y ese emplazamiento directo a la oposición para que se sume a este proceso constituyente? Yo he visto más claridad, Sebastián, claramente en los empresarios que en la derecha política. Incluso hoy día leía a Sergio de Castro, que está abierto a la idea de una nueva constitución. Nosotros los demócratas cristianos tenemos una firme convicción en torno a la necesidad de una nueva constitución a través de un procedimiento democrático, participativo e institucional. No hay dos opiniones en la democracia cristiana. El 70% del país, según todas las encuestas CADEM de los últimos 4 meses, es partidario de una nueva constitución. Entonces, yo invito a la gente de la derecha política, Renovación Nacional y la UDI, a sumarse a una conversación que debiera conducirnos en el próximo gobierno a una nueva constitución. Yo tengo ahora en Quillota un cabildo la próxima semana para justamente tratar de contribuir desde abajo. No hay que tenerle miedo al diálogo, a la participación, y por lo tanto es curioso que los empresarios muestren una actitud más disponible, más abierta, yo diría más progresista, que una derecha política que está muy enredada y complicada, salvo algunos sectores, porque se resiste sumarse a este debate. Pero no se resisten al debate, no se resisten al cambio de la Constitución, porque han hecho propuestas, 80 propuestas que presentaron en un documento hace poco, sino que a este proceso en particular. Bueno, pero perfeccionemos el procedimiento, Sebastián. Hay un consejo de observadores que es bastante plural en su composición, ¿no es cierto?, que está dirigiendo de alguna manera. Yo creo que el proceso constituyente tiene que avanzar. Yo creo que la participación ciudadana es positiva. Ojalá concluyamos en una nueva constitución como un traje a la medida de la nación toda, que podamos sentir como nuestra constitución, o sea, no de tal gobierno, tal oposición, de la mayoría, de la minoría. Yo tengo mucha esperanza de que ojalá la derecha pueda recapacitar y sumarse a este proyecto que es de todos,
porque aquí no sobra nadie. Bien, senador Walker, gracias por haber venido hoy. Muy amable. Encantado, Sebastián. Muy buenas noches. Gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con CNN Prime, aquí en CNN Chile.